Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Ya, primero indicar que el profesor Pedro Pesantes es que se encuentra al costado. Ha entrado también con, creo que al haber entrado con mi link de invitación, ha entrado con mi nombre. Yo lo quería presentar. El profesor Pedro Pesantes es que nos ha estado asesorando en el equipo IEM, más o menos ya los últimos 5, 6 meses tal vez, y nos ha estado justamente dando mentoría sobre los procesos de análisis cualitativo, evaluación de los sistemas biológicos, cómo encontrar estado de estabilidad, equilibrio. Y parte de lo que he aprendido con el profesor es justamente lo que voy a intentar resumir y intentar explicar el día de hoy. En un momento voy a compartir mi pantalla. Un momento, por favor. Muchas gracias por la invitación. Aquí hoy día estoy representando al área de modelamiento matemático del equipo IEM UNMSM de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del país de Perú. Y en particular, posición de hoy día va a tratar sobre el modelado matemático de sistemas biológicos. Esta sesión tiene como fin el que puedan comprender la utilidad de los modelos matemáticos al momento de simular y predecir los fenómenos en sistemas biológicos, es decir, el qué, el cómo y cuándo sucederá un evento particular para un conjunto de condiciones iniciales. Y estas condiciones iniciales pueden ser muchas, ¿no? Por ejemplo, las condiciones pueden ser un bioreactor y el evento de interés podría ser la división celular. Las condiciones de un sistema pueden ser cualquier entorno en el cual queramos hacer la simulación y el evento cualquier medida dentro de ese entorno. A ver, ya. La exposición de hoy tiene tres partes. Una que vamos a hablar sobre la dinámica, es decir, sobre cuál es el modelo usual, ¿no? Establecer, ver el dinamismo que tienen las variables a través de una generadas por una función y cómo éstas se representan en el tiempo. Segundo, vamos a pasar a lo que es la explicación del equilibrio y la utilidad que tiene la evaluación de estos en los sistemas de ecuaciones. Y por último, el concepto de estabilidad, que se basa en el concepto de equilibrio para justamente poder generar o entender parte de lo que puede ser no solo la utilidad de un modelo, sino también la fiabilidad que este puede tener. Entonces, cuando queremos entender un sistema, debemos de empezar separando a este en dos grupos. Uno de estos serían los parámetros, que son un grupo de valores fijos, y estos se mantienen invariantes de principio a fin de la simulación. Y segundo grupo serían las variables. Las variables son las que representan una parte interesante del sistema del que deseamos obtener conocimiento, justamente sobre su evolución a lo largo del tiempo. Y este grupo es el que usualmente se centra nuestra mirada, pues este constante cambio en los valores es el que entrega dinamismo a la función y observamos cómo las variables se desenvuelven en este escenario intentando convencernos de que, de que estamos observando la realidad misma. Y nos cuentan desde cómo empieza, cómo se desenvuelve y cómo termina la historia. Y es justamente observar las variables lo que nos va a llevar a afirmar que hemos logrado predecir el comportamiento de nuestro sistema con éxito. Continuando con la analogía, eh, justamente acá podemos observar otro sistema de ecuaciones diferenciales y es justamente lo bonito que es observar cómo se mueven las variables en el tiempo. O sea, no necesariamente todas las variables van a empezar en un punto y terminar y quedar y seguir una línea recta terminando en un valor fijo, ¿no? Sino que puede darse que este comportamiento sea más dinámico, justamente dependiendo del sistema de ecuaciones, y esto llevarlo a tener este tipo de comportamientos mucho más visuales, como el que estamos observando ahorita de un oscilador. Ahora sí, continuando con la analogía, los parámetros serían como el director de la obra y un cambio de estos nos dará una función similar pero distinta. Y es que los parámetros van a definir los límites, los máximos, los mínimos, la rapidez con la cual cambian los eventos y definen de esta forma el color y la historia. Por esta forma es que los parámetros le dicen a las variables cómo es que deben de actuar. Es así que los parámetros modifican o van modificando constantemente el rumbo de la historia para darle un final único y que justamente es el final que estamos observando en las gráficas. Sin embargo, es importante recordar que esto no es más que ficción y que la realidad alberga demasiados misterios como para creer ciegamente que somos capaces de predecir lo que va a suceder en un sistema simplemente observando esto. Es muy sencillo romper la ilusión de control que hay sobre el modelo generando un grado de discrepancia entre los resultados y nuestras predicciones. Y en algunos casos llega al punto incluso en el que los resultados dejarán o van a comenzar a divergir tanto de nuestro pronóstico
que lleguen incluso a contradecirse con nuestras predicciones. Y por suerte, la evolución, la evaluación la evolución de un sistema, la evaluación de la dinámica temporal, no es más que la punta del iceberg de todas las herramientas que disponemos al realizar un modelado matemático. Y el objetivo de esta sesión es justamente adentrarnos a las herramientas y conceptos que nos permitirán entender por qué un modelo matemático será no solamente útil, sino también confiable. Ahora pasando al concepto de equilibrio, el concepto que le vamos a dar a las funciones es el mismo con el que estamos familiarizados todos. La inmovilidad, mantener la posición y la ausencia de movimiento es lo que vamos a entender por equilibrio, tanto en nuestro día a día como al evaluar una función. Está claro que las variables son dinámicas y justamente las estudiamos porque cambian su valor constantemente. Sin embargo, puede darse el caso dentro de un espacio infinito de posibilidades que tenemos para escoger a los valores de las variables. Pueden existir unos puntos específicos en los que se pierda esta propiedad de dinamismo y las variables se quedan estáticas por mucho que corre el tiempo. Estos puntos se conocen como puntos de equilibrio o puntos fijos. La definición de un punto de equilibrio, un punto fijo, es esta, ¿no? Un punto fijo de una función es un punto cuya imagen producida por la función es el mismo. Entenderlo es bastante sencillo. Por ejemplo, con la función x cuadrado, sabemos que siempre que evaluemos un punto, por ejemplo, el punto 2 nos va a dar como resultado el punto 4. Si evaluamos el punto 6, nos va a dar como resultado el punto 36. Pero hay algunos puntos que nos entregan como resultado justamente el valor inicial, por ejemplo, el punto 0. 0 al cuadrado es igual a 0 y nos devuelve el mismo valor. Y si volvemos a realizar la misma función varias veces, el 0 al cuadrado elevado a 0 da 0, 0 lo volvemos a elevar al cuadrado da 0, lo volvemos a elevar al cuadrado da 0, nos damos cuenta que 0 es un punto fijo en el sistema y que por mucho que realicemos la iteración indefinidas veces, nos va a seguir otro mismo valor. Otro valor dentro de la función x cuadrado, que es un punto fijo, es el valor 1. Si evaluamos la función en 1, 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, 1. Sin embargo, estos dos puntos, 0 y 1, pese a ser ambos puntos fijos, tienen una particularidad. Y es que si nos vamos a la vecindad, a la cercanía de estos puntos, por ejemplo, al punto, al punto 0,5, por ejemplo, ¿no? Y lo elevamos al cuadrado, que es un punto que está cercano a 0 y cercano a 1, 0,2 se hace 0,25 y va comenzando a dar valores más pequeños que tienden hacia el 0. Lo mismo con funciones que van a estar del lado negativo, que se acercan hacia el 0 y son menores que 1. Es decir, la vecindad que está cercana al 0 va a funcionar como un atractor, donde los valores que se evalúen para esta función, en esta cercanía, en esta vecindad al punto 0, van a ir acercándose al punto 0 para finalmente converger en él. Cosa que no sucede con la cercanía del punto 1, por ejemplo. Si evaluamos puntos como el 0,9 muy cercanos al 1, estos van a tender a hacerse más pequeños y por lo tanto van a ir acercándose hacia el 0. Y por otro lado, los valores que son mayores a 1 van a ser cada vez más grandes y van a irse hacia el infinito. Entonces observamos que los puntos fijos son aquellos en los cuales la función no varía, pero además la vecindad de estos puntos fijos nos va a indicar nos va a dar un indicio de poder categorizar a los puntos fijos de dos tipos. Puntos fijos que van a funcionar como atractores, puntos fijos atractivos, y puntos fijos que más bien van a ser repulsores. Al costado tenemos otra ecuación, bueno, la misma función x cuadrado, pero evaluada, multiplicada por diferentes parámetros, el 0,1, el 0,3, el 1 y el 3. Y observamos que la función cambia, bueno, pese a que el corazón de la función sigue siendo el mismo, estos parámetros han alterado han alterado la forma en la cual van la ubicación de los puntos fijos. Por ejemplo, como decíamos en la función 1, x al cuadrado, el punto 1 es un punto fijo y no va a variar, 1 al cuadrado 1, 1 al cuadrado 1. Sin embargo, en la función 0,1 por x al cuadrado, si evaluamos el 1 elevado al cuadrado multiplicado por 0,1 da 0,1. Está entregando un valor diferente al que vimos de entrada. Mientras que el valor en esta función, valor 10, 10 al cuadrado, 100 multiplicado por 0,1 da 10. Es decir, el valor 10 acá pasa a ser un punto fijo y es la inversa del parámetro por el cual hemos multiplicado. En el 0,3 sería el punto 10 tercios. En el punto 3x, en la función 3x cuadrado, el punto de equilibrio pasaría a ser el punto 1 tercio, donde 1 tercio elevado al cuadrado nos da 1 noveno multiplicado por 3, 1 tercio. Entonces, los parámetros tienen la cualidad de mover nuestros puntos de equilibrio pese a mantener el estado
básico de una función, ¿no? La función no ha variado, x cuadrado sigue siendo x cuadrado, y el comportamiento cualitativo de la función, que va de más a menos infinito, va de cero a más infinito, y que es viable en todo el rango de los reales, y además este comportamiento propio de las funciones cuadráticas no está variando. Sin embargo, lo que varía al momento de evaluar la función son los puntos de equilibrio, los puntos en los cuales esta va a tener este comportamiento no de estabilidad, sino de, de inmovilidad. Algunos puntos de equilibrio, como se mencionó, son puntos atractivos, y no es raro que las variables tiendan a dirigirse hacia estos puntos de equilibrio atractivos cuando dejamos correr el tiempo. Por ejemplo, acá tenemos, bueno, muchas funciones tienen esta forma, ¿no? La forma en la cual, por ejemplo, podemos observar que un compuesto se está dimerizando, un compuesto pasa a cambiar de estado, pasa de estado A a estado B, o un compuesto, mejor dicho, un reactivo de interés se transforma en óxido, se degrada, se transforma, se combina con otro reactivo para dar uno nuevo. Tienden a tener estas formas en las ecuaciones, ¿no? Las típicas de Michaelis-Menten. Y observamos que, por ejemplo, si variáramos las condiciones iniciales o variáramos algunas concentraciones en esos valores, iríamos a tender hacia, el comportamiento en teoría debería de mantenerse muy similar, en el cual la función iría aumentando crecientemente para la curva de A, y esta llegaría al punto de encontrarse muy cercano a un valor fijo, justamente debido a que el valor fijo está trayendo a la función hacia ese estado. Pero, como mencionábamos, no es raro que los puntos de equilibrio terminen siendo los finales a los que se dirigen los parámetros, mejor dicho, los que se dirigen las variables. Sin embargo, no es la regla. Y algo que sí podríamos afirmar sobre el final es que, conociendo los puntos fijos, sabremos si hemos llegado o no a él. Y ahora vamos a introducir el concepto de estabilidad. Hay finales que pueden ser considerados más realistas que otros. A veces incluso algunos finales se pueden llegar a sentir forzados. Y recordando lo que hemos mencionado hace unos minutos, si los parámetros le dicen a las variables cómo actuar, llevándolas por un camino hacia un final específico, es lógico que los parámetros influyan en cuán realista o no puede llegar a ser un final. Cuando hablamos de estabilidad nos referimos al análisis del sistema en los puntos de equilibrio. Vamos a analizar el sistema que nos ha generado esos puntos en esos mismos puntos de equilibrio. Y de esta manera vamos a poder entender cómo se comporta el sistema alrededor de estos puntos. Y en sistemas como los biológicos, altamente expuestos al ruido, conocer la estabilidad de los puntos fijos nos sirve para evaluar sus cualidades como posibles finales. En general, luego de hacer los estudios de estabilidad, podríamos llegar a entender si un punto fijo va a ser un repulsor, es decir, si las trayectorias de este punto van a partir de él y tender hacia otras direcciones. Por otro lado, podríamos generar y comprobar que un punto fijo termina siendo un atractor, y las trayectorias que se ubican en la vecindad de estos puntos van a tender hacia el punto fijo. Un punto fijo no necesariamente tiene que ser repulsor o atractor de manera única. Pueden ser una combinación de ambos, resultando en un punto silla, donde este punto puede ser atractor para un conjunto en un sentido, para unas variables, pero puede ser repulsor para otra variable, haciendo que este punto nunca pueda ser tocado por esa variable. Una condición, cuando nos referimos a finales forzados y finales más realistas, es justamente que el ruido va a hacer que tengamos pequeñas alteraciones en el estado en el cual estábamos poniendo nuestro sistema. Por ejemplo, yo podría ubicar mi sistema en el punto atractor, ¿no? Por ejemplo. Y debido al ruido, debido a que no, hay errores en las concentraciones, errores de medida, un montón de condiciones que no controlo, mi sistema, ya al momento, el sistema real se ha desplazado hacia la derecha, por ejemplo, y ¿qué va a suceder con mi predicción? Mi predicción iba a terminar en el punto atractor. Si se desplaza hacia la derecha y le doy suficiente tiempo, va a terminar yendo hacia el punto atractor. Cosa que no sucede con los puntos repulsores. Un punto repulsor es un punto de equilibrio, por lo tanto, por mucho que evalúe mi función en ese punto, no se va a mover. Sin embargo, si debido a condiciones externas, como las mencionadas anteriormente, este sistema se desplaza ligeramente del punto de equilibrio, este se va a ver envuelto en una trayectoria que lo va a disparar
hacia unos finales completamente diferentes al cual yo tenía planeado, que era quedarse aquí. Entonces estos puntos son inestables, porque cuando yo estoy evaluando este punto es un punto de equilibrio y me va a entregar, por mucho que yo itere la función en sí misma, en este punto va a dar el mismo valor, pero a pequeños desplazamientos en este mapa, lo que vamos a obtener son finales completamente diferentes. Es decir, si yo estoy evaluando mi función en la cercanía de este punto, no puedo decir si mi punto va a ir por la trayectoria hacia el plano, hacia la parte 1 del plano, hacia la parte 2, hacia la parte 3, hacia la parte 4, debido a que pequeñas variaciones en estas, pequeños desplazamientos, debido a las variaciones que yo tengo en el sistema, van a alterar de manera drástica el comportamiento final eh, el rumbo que van a tener las variables y por lo tanto van a arruinar la capacidad que yo tengo de predecir el sistema. Y es por eso que normalmente se buscan trabajar con puntos atractores. Pasando ahora al concepto matemático de lo que es la estabilidad, y es interesante si es que se quiere evaluar la estabilidad de una función como tal para, por ejemplo, un código, tenemos que entender que si tenemos un sistema, normalmente un sistema que puede ser transformado en una matriz cuadrática, este sistema le podemos hallar una función llamada, una nueva matriz llamada el jacobiano. El jacobiano tiene la particularidad de que cuando evaluamos los puntos de equilibrio en este jacobiano, es decir, reemplazamos los valores que hemos tenido como punto de equilibrio, por ejemplo, el 0 de la función primera o el 1, en estos jacobianos, nos van a entregar un conjunto le podemos calcular los autovectores y los autovalores. ¿Qué son autovectores y autovalores? Si tenemos, no sé si se puede dibujar acá, ¿sí, no? Si tenemos, por ejemplo, una matriz, ¿no? Y la multiplicamos por un vector, ¿no? Este vector lo podemos, por ejemplo, hacer de manera más gráfica. El vector puede ser este, por ejemplo, ¿no? Al momento de multiplicarlo nos puede dar una gama de resultados distintos, pero para algunos vectores particulares, la matriz va a otorgar como resultado el vector. Este puede ser un poco más grande, un poco más pequeño, ¿no? Pero la dirección sigue siendo la misma, es decir, el vector no ha cambiado, simplemente ha sido multiplicado por un escalar. Un escalar que podría ser, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Estos vectores se conocen como los autovectores de la matriz y estos valores, que son los cuales las magnitudes en las cuales ha sido transformado el vector, se conocen como autovalores. Y justamente estudiando estos autovalores es que podemos entender si un punto es estable o no. Entonces, yo tengo un sistema de ecuaciones, el cual le desarrollo un jacobiano, una nueva matriz. Y si en este jacobiano reemplazo el valor, por ejemplo, 0.0,5,7, ¿no? Y nos entrega como resultado, al momento, nos entrega como resultado una matriz única, una matriz A. A esta matriz A le puedo hacer el cálculo para generar sus autovalores y autovectores. Y evaluando los autovalores de esta matriz A, que es única, ya que ha sido obtenida a partir de jacobiano, pero con unos puntos específicos en los cuales se han reemplazado las variables, estamos obteniendo autovalores que también van a ser propios de esta matriz y que nos van a decir si es que este punto de equilibrio que hemos evaluado es un punto atractor, un punto repulsor, un punto silla. En particular, cuando los autovalores son negativos, estamos ante un punto atractor. Y cuando estos autovalores son positivos o una combinación de estos, es un punto inestable que podría ser un punto repulsor o un punto silla. Ahora, ya. Teniendo en cuenta ya el hecho de haber entendido los conceptos de estabilidad, de equilibrio, que son importantes más allá de ver simplemente la dinámica de un sistema, es decir, de ver la gráfica y ver dónde empezó y dónde terminó una variable, mencionamos un concepto interesante que es el concepto de ruido. Y todos estos análisis que hemos mencionado van a ser importantes para evaluar los circuitos genéticos y en general cualquier sistema biológico de interés. ¿Por qué son particularmente interesantes para los circuitos biológicos, para los circuitos genéticos? Los circuitos genéticos están en un entorno que suele ser, pese a que ya tenemos parámetros del entorno, las cantidades que va a haber de traducción, de transcripción, la velocidad con la que sucede esto y los represores y activadores que pueden haber para cada una de las funciones que vamos a evaluar, sigue siendo un sistema ruidoso
por el mismo hecho de estar trabajando con organismos vivos que van a ser muy dependientes de ese entorno y que en procesos como la división celular van a obtener variaciones drásticas en las concentraciones de ciertos compuestos internos que van a dar como resultado variaciones en la generación, en los resultados. Y es debido a estas variaciones que justamente va a haber circuitos que van a terminar siendo más estables que otros y que van a terminar reproduciendo mejor unas funciones que otros. Por ejemplo, acá tenemos un circuito un circuito que tiene la intención de ser un oscilador que está trabajando con interacciones de tipo eh, represión, interacciones negativas. Y observamos de nuevo la dinámica que tiene este circuito al momento de ser llevado a la realidad. Por otro lado, tenemos acá un circuito claramente tiene más partes, es más complejo, por lo tanto va a tener más parámetros. Este circuito ya no utiliza simplemente los procesos de interacción negativa, sino también va a los procesos de activación, procesos de interacción positiva. Este circuito, que también tiene la intención de ser un oscilador, va a emplear los procesos de interacción tanto positivas como negativas para dar mayor estabilidad al sistema. Y podemos observar que el comportamiento de este circuito es diferente al que hemos evaluado acá. Y acá observamos oscilaciones mucho más controladas, mucho más estables y que se mantienen mucho más en el tiempo, a diferencia de lo que hemos encontrado acá. Otro punto interesante es también que cuando observamos el circuito de aquí, la fluorescencia verde nunca llega a cero, siempre estamos observando fluorescencia verde en el sistema. Mientras que aquí, si observamos fluorescencias muy altas, pero al mismo tiempo fluorescencias que llegan muy bajas al punto de ser imperceptibles. Entonces, cuando un sistema, claramente ya hay reglas que rigen un sistema, ¿no? Es decir, si yo evalúo matemáticamente ambos circuitos, ambos me van a dar una propiedad oscilatoria. Sin embargo, al momento de observar los resultados, esta propiedad oscilatoria difiere. ¿Y en qué difiere? En que simplemente va a haber algunos que van a tener condiciones más estables, más duraderas, que van a durar más en el tiempo y al mismo tiempo que van a ser más sencillas de controlar. Y justamente los, las nuevas partes que le otorgamos a un circuito tienen como función otorgar más control sobre el sistema. Es decir, uno desarrolla más partes en un circuito para otorgarle estabilidad, para tener mejor control sobre el resultado, cualquiera sea el resultado, la división celular, la producción de una proteína, la generación de una inhibición, la obtención de fluorescencia, la obtención de un fármaco. Cuando somos capaces de controlar la estabilidad de un sistema, y más aún en los circuitos genéticos, ¿no? Donde la biología sintética ha llegado a desarrollar comportamientos bastante particulares que serían complicados de lograr en condiciones normales con un circuito bastante simple debido a que el ruido alteraría de manera considerable lo que vamos a obtener. Uno de los conceptos que revisé en un curso que voy a compartir en un momento, un curso de la Caltech, es que el ruido puede ser conceptualizado como un burrito, en el cual nosotros podemos ver desde afuera condiciones las cuales vamos a poner en nuestro sistema. Por ejemplo, el tamaño del burrito, incluso tal vez podríamos conocer los ingredientes que tiene el burrito, el peso del burrito. Sin embargo, el burrito esconde una mayor complejidad adentro, y es que no sabemos cómo están distribuidos estos componentes, ni además son altamente heterogéneos, ¿no? Eh, Puede que haya algunos lados que tengan más ingredientes que otros, algunos lados que estén más vacíos que otros, algunos lados que tengan ingredientes en mayor concentración que en otros puntos del mismo burrito. El burrito desde afuera puede ser entonces simplificado a un simple burrito, pero si queremos evaluarlo más adentro, tenemos que comenzar a desentramar conceptos que habíamos dado por estables y por inamovibles en el tiempo. Y las bacterias, o bueno, cualquier microorganismo o cualquier sistema biológico, se enfrenta al ruido constantemente. En este caso, por ejemplo, lo que intenta mostrar acá abajo es que el ruido no solamente existe, sino que también es cuantificable, y además de ser cuantificable, además que es observable y a cuantificable, eh, este puede ser categorizado, ¿no?
Si trabajamos con dos cepas, por ejemplo, que es lo que se hace en esta simulación, ¿no? Trabajar con dos cepas, una cepa que vamos a ponerla como la cepa amarilla y otra cepa como la cepa azul, observar los resultados una vez sean medidos puede ser muy complejo, ¿no? Tenemos esto y con qué cepa nos quedamos. No sabemos con qué cepa nos quedamos porque ambos obtienen un resultado muy similar, ambos obtienen un resultado bastante disperso respecto a la fabricación de una proteína y al mismo tiempo observamos que esta dispersión corresponde con una función que podríamos obtener como una función lineal creciente. Entonces, ¿qué haríamos nosotros para poder decidir si usar una cepa u otra? En caso poseamos ambas, no si poseemos una, se usa esa nomás. Pero si tenemos la capacidad de decidir entre un mayor conjunto de parámetros, un mayor conjunto de posibilidades, es posible el evaluar cada uno de los resultados que obtuvo cada cepa y categorizarlos para ver cuál fue el ruido intrínseco y el ruido intrínseco que obtuvo cada una de estas en nuestro sistema y quedarnos con aquella que tiene menor ruido y por tanto al tener menor ruido va a tener mayor capacidad de otorgarnos resultados fieles a los cuales hemos modelado. Ahora pasando a lo que es un modelado como tal, que tal vez debió explicarse al principio, ¿no? Pero quería dejar más claros los conceptos de, que van a ser empleados. La generación de un modelo biológico tiene una serie de pasos, ¿no? El primer paso es conceptualizar, entender qué partes estoy interesado evaluar. En este caso, por ejemplo, es un sistema de enzima sustrato que pasa a ser un complejo y por último obtiene un producto. Entonces, el desarrollo, mejor dicho, el primer paso para desarrollar un modelo matemático es la lectura, empaparnos de toda la información que hay respecto a un fenómeno, entender cuáles van a ser las partes que contiene, cómo estas partes interaccionan y cuál va a ser el resultado y qué ocasiona ese resultado final. Una vez se entienden y se conceptualizan esas ideas, ya se tienen las partes y las interacciones listas, se puede trazar un diagrama como el que encontramos acá abajo, donde ya está más conceptualizado y hemos desarrollado mejor estas interacciones, ¿no? Las interacciones han sido graficadas de una manera mucho más simple de visualizar. Y entendemos mejor que tal vez arriba, acá abajo ya es un proceso mucho más abstracto, en el cual ya no estamos observando formas, ni puntitos, ni proteínas, sino que estamos observando cuadros que van a representar a una variable en cuestión. Luego de obtener estos diagramas en los cuales vamos a obtener las interacciones, podemos transformar estas interacciones en ecuaciones diferenciales, que van a ser dependientes, esas ecuaciones diferenciales son dependientes de las interacciones que ha habido en estos grupos, los parámetros que hemos dado a esas interacciones y la dirección que tienen estas interacciones. Por ejemplo, la enzima va a interactuar con el sustrato para producir complejo, y este complejo va a ir de manera irreversible hacia la formación de un producto. Y esto es lo que se observa en este conjunto de ecuaciones. Y finalmente, una vez se tiene el conjunto de ecuaciones, podemos pasar a los procesos de graficar. Podemos ya graficar nuestro variable de interés. En este caso, graficamos el producto y observamos cómo el producto va aumentando hasta que llega a un punto en el cual empieza a agotarse el sustrato, se consume el sustrato y finalmente, bueno, en este caso estamos observando la tasa de reacción respecto a, no es un diagrama dinámico, sino que estamos observando cómo es que el producto va a reaccionar a diferentes concentraciones de sustrato, obteniendo que hay concentraciones a las cuales vamos a tener valores máximos de formación de producto que para otras concentraciones. Una vez tenemos esto claro, en los conceptos, en los modelos biológicos, se pueden hacer modelos simples que obtengan un número limitado de variables. Por ejemplo, en este caso tenemos como variable a los monómeros y los polímeros y como parámetros a la formación y degradación de este polímero. Y a través de estos generamos, por tanto, observamos interacciones, trazamos un sistema de ecuaciones diferenciales que esté relacionado a este sistema. Este sistema de ecuaciones diferenciales puede ser computarizado, evaluado computacionalmente, para entender que vamos a tener dos posibles finales, ¿no? Uno en el cual el polímero y el monómero llegan a un estado estable y otro en el cual el polímero se desintegra y el monómero llega a ser el total del sistema. Sin embargo, podemos volver más complejos, ¿no? Y, por ejemplo, suponer que el polímero que estamos observando es lineal, que va a haber también una tasa de formación de polímero, una tasa
de eliminación de polímetro, también podríamos generar una tasa que nos dé el número de polímeros lineales que hay en la ecuación del sistema, y por tanto a más polímeros lineales va a ser más fácil crecer al sistema, a menor cantidad de polímeros lineales va a ser más complicado crecer, porque es más complicado que este monómero llegue a interaccionar con una de las puntas del polímero lineal. Y observamos un comportamiento más complejo, no solo porque tiene más variables, sino porque observamos que hay un comportamiento más complejo tanto de los monómeros como de los polímeros. Entendiendo esto, quiero terminar esta parte entendiendo que usualmente nosotros podemos trabajar con modelos simples para entender, para bajar conceptos, ¿no? Entender ideas, por ejemplo, el modelo de división celular, el modelo de formación de producto, ¿no? Los modelos de depredador-presa, y emplear, basarnos en estos para entender el comportamiento que va a tener una variable específica a largo plazo. Sin embargo, la graficación de un modelo no es lo único que podríamos hacer para lograr predecir el comportamiento de un sistema, sino que es importante entender que los sistemas biológicos están muy expuestos al ruido y por lo tanto es necesario hacer algunos pasos adicionales para asegurarnos de que ese ruido no va a interferir con nuestra predicción del sistema, con nuestro análisis, al menos a nivel cualitativo, ¿no? Porque si es que el ruido es capaz de hacer que mi sistema pase de este tipo a este tipo, es decir, de una formación de polímero constante y estable hacia la desintegración completa del polímero, significa que mi sistema, o al menos los parámetros en los cuales estoy evaluando mi sistema, son muy sensibles, están siendo altamente alterados por el ruido el ruido al cual está expuesto mi sistema. Y por lo tanto, los análisis de equilibrio y estabilidad tienen la función de hacernos comprender cuándo un conjunto de parámetros es capaz de otorgarnos o no sentido o la confianza de hacer predicciones para un sistema, de hacer evaluaciones cualitativas, de decir que yo voy a realizar, es decir, ya hice la simulación lógica, yo voy a pasar a hacer un experimento real con estas variables, con estos datos, con esta forma de sistema, porque estoy seguro que voy a obtener mayor información. Yo, lógicamente, el sistema que yo evalúe ya en la realidad no va a ser 100% similar a lo que yo hice en una computadora. Pero este es un gran avance, ya que si es que, al menos a nivel cualitativo, he obtenido un resultado similar, si es que mi resultado no se fue muy lejos de la simulación, yo puedo pasar a ser más fiel mi simulación haciendo una calibración en los parámetros, cambiando los parámetros. Y en caso de la simulación no sea consistente con la realidad, no significa que hayamos fallado completamente al momento de elaborar nuestro sistema, sino que si hemos considerado todas las variables y parámetros posibles, significa que estamos entre una configuración que está haciendo que las variables o los parámetros que estoy evaluando no sean suficientes para definir la dinámica del sistema. Y debería de incluir nuevos parámetros, nuevas variables, y en caso siga sin obtener resultados, puedo irme por el otro lado, simplificar mi sistema y ayudar a incluir partes que le den más control, más estabilidad al sistema para hacerlo más predecible. Ahora voy a pasar a compartir tanto un curso que he encontrado como bueno, ya después compartiré un libro lo pasaré por correo o por WhatsApp a- al grupo, alguien que está organizando esto, y a les puede compartir a ustedes, ¿no? A través de un enlace tal vez. Pero antes de eso, ¿hay alguna pregunta? Perdón, Diego, ¿quieres poder repetir lo último? Ah, sí. Ya bueno, hasta aquí ha sido, por así decirlo, la gran parte de la presentación, ¿no? Y podríamos desarrollarla más si es que hay preguntas sobre tales modelos, sobre situaciones, sobre ejemplos. Y también, si no hay preguntas, podría pasar a la presentación del material que voy a compartir y explicar un poco más, ¿no? Tal vez.
Creo que por el momento no hay preguntas, por si gustas continuar con la parte que sigue y ya que Ujú. surjan más. Voy a presentar ahora mi pantalla para, a ver un momento. Ya. ¿Se observa esto? Sí, se puede ver. Ya. Ahora voy a pasar a compartir el link por el chat. Este, toda la información que se encuentra en el link que les he pasado es útil para cualquier grupo o que quiera emprender, iniciar o comprender mejor la evaluación de un circuito genético. Este es un curso de la Caltech justamente sobre, eh, a ver, ¿cuál era el curso? A ver, un curso sobre eh, el diseño, los principios del diseño de un circuito genético. Y a partir de este hay una gran cantidad de capítulos, algunos ya bastante complejos. Sin embargo, el libro en sí avanza lento, introduce primero, por ejemplo, lo que es eh, un circuito biológico, ¿no? Que es un circuito biológico, para qué sirve, cómo se diseña, ¿no? Y luego pasa a explicar, por ejemplo, las herramientas de, de código, de cómo hacer el modelado de este sistema. Es decir, constantemente va agregando información sobre qué es un circuito, cómo hacerlo más, qué funciones puede tener un circuito, y al mismo tiempo va complementando los capítulos con código y modelos que puedan ser empleados evaluar para evaluar los sistemas que se están evaluando. Entonces, para cualquiera que quiera aprender más sobre los circuitos genéticos, acá hay una buena forma. Por ejemplo, incluso va hablando sobre los procesos de adimensionalización, de ecuaciones dinámicas, eh, bueno, incluso los integradores que se emplean para resolver estos sistemas de ecuaciones, cómo emplear estos integradores en código Python, cómo graficar los resultados, es decir, más adelante incluso explica ¿no? No solamente cómo hacer circuitos más complejos, sino cómo hacer eh, códigos más complejos que involucren diferencias en los colores, en los matices de la gráfica, hacer añadidos a la gráfica, añadiendo líneas, añadiendo nuevas funciones, añadiendo también variaciones en los parámetros que puedan ser aplicadas desde un punto externo. Por ejemplo, acá creo que este es un ejemplo, ¿no? Acá observamos cómo se pueden realizar gráficas interactivas, ¿no? Al menos este curso enseña cómo realizar estas gráficas interactivas que podrían ser interesantes para, para entender en qué momento un sistema cambia su comportamiento, con qué parámetros, con qué variables y qué condiciones necesita, ¿no? Alguno de, entre los integrantes, bueno, entre los asistentes de hoy día, ¿hay alguno que tenga una pregunta? Puede ser, o tal vez algo que no quedó claro, ¿no? Que pueda ayudar a que los demás asistentes entiendan mejor los circuitos genéticos o cómo esto se puede modelar. No, si no hay más dudas, entonces podría dar por finalizada mi presentación. De todas formas, si en algún momento surge alguna duda específica, podría pasar a retomar, a presentar pantalla y explicarla, ¿no? Pero por ahora este es el final. Ok, muchas gracias, Diego, por la presentación que nos diste. Y pues ahora es momento de la sesión de preguntas y respuestas. Por si alguien de los que está conectado tiene alguna, no duden en mandarla al chat para que la podamos discutir ahorita que está Diego con nosotros. Y
No sé, para que escriban, por favor. A ver, voy a leer las preguntas que ahorita tenemos y eh, pregunta Sandra que si ha utilizado la ecuación de Michaelis-Menten para a la hora de programar o hacer todas estas partes de modelado. Claro, la ecuación de Michaelis-Menten es realmente útil y es justamente eh, parte del proceso de, de análisis de la evolución de un sistema de dos partes, ¿no? Si yo tengo una parte A que pasa hacia una parte B, ¿no? Y yo intento ver cómo es que, de qué maneras podría evaluar o generar un sistema que me modele cómo entender estos pasos entre estas variables, comienzo a realizar ecuaciones que tienen esta misma curva, ¿no? Esa curva que se ha revisado varias veces, ¿no? Esa curva típica de Euclides-Menten en la cual se empieza con un repunte bastante alto de la primera variable y luego este va comenzando a acercarse a un valor fijo. Eh, este comportamiento de Michaelis-Menten no es solamente útil para, para el uso de ecuaciones bioquímicas, ¿no? Que es donde tiene mayor aplicabilidad, sino que también se puede emplear, incluso a veces aparece al momento de evaluar circuitos genéticos. Si es que se emplean circuitos genéticos que tengan justamente cualidades en las cuales hay ese tipo de interacción entre los componentes, se podría dar el caso de que se emplee las ecuaciones de Michaelis-Menten, tal vez no al 100% como está en la ecuación, pero al menos una modificación de estas para poder entender el circuito, ¿no? Claro, muchas gracias, Diego. No sé si alguien más tenga alguna duda para preguntar. Bueno, si ya no hay ninguna otra duda, pues muchas gracias por esta plática y muchas gracias por haber colaborado con nosotros, trayendo a la comunidad estudiantil un tema tan importante como lo es la modelación de sistemas biológicos. Y pues con esto te hacemos entrega de este reconocimiento por parte del grupo de IGEM y de igual forma agradecemos a todos los asistentes, recordándoles que se enviará un correo con las grabaciones y una encuesta que les pedimos nos ayuden a contestarla. E igualmente agradecemos a todos por ser parte de esta Symbio Week, ya que contigo, Diego, tenemos la última plática de esta semana y agradecemos mucho tu participación y pues tu plática que fue de mucha ayuda para nosotros como biotecnólogos. También agradecer la iniciativa que tienen en este tipo de eventos, ¿no? Y ojalá se sigan repitiendo y haya más espacios como estos para poder debatir, ¿no? No solamente para enseñar y dar repartir el conocimiento, ¿no? Que es importante, sino también entre los mismos grupos que podamos debatir ideas y conceptos para retarnos, ¿no? Y hacer esta competencia mucho más interesante, ¿no? Sí, muchas gracias por compartir este tema que siento que es de mucha importancia para proyectos ¿Hay como una, los que... una pregunta o no? Ah, No. creo que este es Sandra para el equipo de IGEM. No sé si gustas escribirla, Sandra, para que la podamos discutir, por favor. Ah, bueno, eso ya sería por parte individual, ahorita lo vemos, Sandra, pero pues agradecemos a todos los participantes por haber asistido a esta última
plática de la Simbayu Week. Y pues gracias a ti, Diego, y pues a todos los que vinieron a esta presentación. Ya sería todo y muchas gracias. Y pues si quieres, ahorita, Sandra, vemos con Mariana la colaboración, la posibilidad de colaboración. Muchas gracias a todos.